Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Vamos a orar para comenzar con el servicio en este día. Padre, te agradecemos por este día que tú nos has dado y nos permites llegar aquí a tu iglesia, Señor, donde podemos alabar y glorificar tu nombre. Padre, tú, quien eres nuestro ayudador, Señor, por medio de tu Espíritu Santo te pedimos en este tiempo que abras nuestras mentes, que a medida que tus escrituras, Señor, tu palabra es leída y proclamada, podamos ser llevados hacia tu verdad, Señor, y enseñar solamente tu voluntad. Por amor de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén. Si usted tiene abierta su Biblia, vamos a el día de hoy estar en los versículos del 12 al 20. Y estaríamos terminando el día de hoy con esta carta. Y dice así la palabra del Señor: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra el día de hoy. Pueden tomar asiento. Semana pasada continuábamos con lo que había sido de la semana anterior, y era respecto a una advertencia contra los ricos, una advertencia contra los opresores. Es lo que hemos estado viendo 2 semanas atrás, la semana pasada, y estaríamos terminando durante el día de hoy. Pero la semana pasada también vimos algo dentro de ese tema, y era ser pacientes en el Señor. Y lo primero que habíamos visto era que debíamos ser pacientes porque iba a haber esperanza, o hay esperanza en su venida. Y yo mencionaba el hecho, cuando hablaba de ser pacientes, mencioné un término griego que nos daba la idea de sobrellevar todo de una manera objetiva, pero de una manera subjetiva estaba hablando de sobrellevar el sufrimiento y la paciencia. Y es más, esa palabra es la que la Septuaginta estaba usando para hablar de Dios cuando dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Así que lo que Santiago les estaba diciendo a ellos era que debían soportar incansablemente todo lo que estaban atravesando, porque el Señor es el que se iba a encargar de los opresores. Después de eso también vimos un poco acerca de una advertencia que Santiago les decía. Él les mencionaba: cuidado, hermanos, no anden quejándose tanto, porque es lo más natural y más fácil para el hombre y la mujer quejarse cuando está en medio de las dificultades. Y él le estaba dando una doble exhortación. Lo primero, les estaba diciendo: no juzgues anticipadamente, porque solamente hay un dador de la ley, que es Dios, un perfecto juez. Pero también les decía: no vaya a ser que tú seas condenado, porque en el contexto de Santiago dice: tú violas un mandamiento, te haces culpable de violar todos los mandamientos. Así que, él les decía, el juez justo está a la puerta. Y él les da un ejemplo de paciencia, y ese ejemplo de paciencia era Job. Él les dice: bueno, ustedes están atravesando tiempos difíciles, a las personas con las que ustedes están trabajando no les han pagado. El Señor los escucha. Pero recuerden el ejemplo de Job. Dice:
todo lo que ha padecido, todo lo que ha sufrido, y él alabó el nombre de Dios, aún en medio de esas tribulaciones que él estaba atravesando. Y por último, entonces, habíamos visto este ejemplo de Job, que viene todo pegado a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, quiero que mantengan la idea de eso de ser pacientes, pero a la vez pareciera que esto no estuviera totalmente apegado, porque al final, dentro de todo el título y subtítulo, y dentro del subtítulo, son unas consideraciones finales. Si usted lo lee, pareciera que no hubiera una secuencia. Versículo 2 entonces nos dice: sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Dice, tú sí sea sí y tú no sea no, es lo que Santiago está diciéndoles. Entonces, él le dice a esta iglesia, estas son las consideraciones finales. Ya se está acabando la carta, pero esto es lo último que les voy a decir. Y mencionaba, pareciera que no encajara. Pero es importante tener todo esto en mente, un clamor, que Dios escucha el clamor de ellos en medio de las dificultades. Dios los escucha. Entonces eso trae un poco de contexto a las palabras que vamos a ver el día de hoy. El apóstol aquí les dice, a pesar de lo que estén atravesando, dice, dejen de ser quejones, capítulo 5, versículo 9, y les recuerda, alguien sufrió mucho, ¿se acuerdan? Hermanos, recuérdenlo, Job. Y él dice, entonces aquí hay compasión de parte de Dios. Se evidencia su misericordia y entonces le dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Porque nuevamente es una reacción natural para el hombre que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, lo más evidente y fácil es fluctuar. Pero en este caso, fluctuar en las decisiones y opiniones. Y para entender un poco más esto, debemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 33. Y si me acompaña hasta allá, Mateo 5. Versículo 33 al 37 dice lo siguiente. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí viene, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la gran ciudad del rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es interesante porque se evidencia que Santiago tiene, a la luz del contexto de la epístola, el sermón del monte, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver varias cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo. Lo primero es, dice, no jures por el trono de Dios. Versículo 34. Dice, la tierra es el estrado de sus pies, es donde pone sus pies, es la tierra. Versículo 35. Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿Cómo se te ocurre jurar por la ciudad de Dios? Dice, ni siquiera por tu vida, porque tú no controlas tu vida. Y termina, versículo 37, sé veraz, sé íntegro en lo que haces. De manera entonces la pregunta que surge es, ¿debemos o podemos jurar? ¿Es lícito hacer un juramento? Viendo entonces estos contextos aquí, considero yo que el punto central aquí no se enfoca tanto en el jurar, sino tiene que ver más con el hecho que mencioné hace un rato, la integridad de la persona.
¿Por qué menciono esto? Lo que está sucediendo en el contexto de Mateo, Jesús está hablando con los fariseos, religiosos e hipócritas, porque ellos juraban, dice, yo no juro por Dios, te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por Jerusalén, te juro por mi vida, pero por Dios no. Es cierto. Ellos no estaban tomando, entre comillas, el nombre de Dios en vano, pero no hay nada que se pueda escapar de nuestro Dios. El cielo le pertenece, la tierra le pertenece, su vida y mi vida le pertenece. Pero más que todo, nuestro Señor Jesucristo ataca directamente la religiosidad hipócrita de los fariseos. De manera que entonces aquí ellos mencionaba el nombre de Dios, o no tomaban el nombre de Dios de una manera en vana, pero sí usaban la creación de Dios para jurar. Eso nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Se puede o no se puede? O la misma pregunta, ¿se puede o no se puede jurar? Acompáñenme a Éxodo, capítulo 22. Versículo 10 y 11. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuera apedrado o fuere llevado sin verlo nadie, ¿qué dice versículo 11? Juramento de Jehová habrá entre vosotros o entre ambos. Pero no decía que no se puede jurar. ¿Cómo entonces aquí Éxodo dice que va a haber un juramento entre ambos? Bueno, más que todo se está enfocando que Dios es el testigo. Entonces, cuando se habla de eso de juramento, es que Dios es el testigo de que eso tiene que llevarse a cabo. Otro texto. Hebreos, capítulo 6. Versículo 13. Nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿quién no pudo jurar por otro mayor, sino que juró por sí mismo? Dios. Entonces aquí vemos que dice, Dios está dando testimonio de que Él mismo va a llevar a cabo estas cosas. Entonces, lo que vemos en el juramento, como dice Eclesiastés, cumple tu palabra. Y nuestro Señor Jesucristo dice, tú sí, sí, y tú no, no. Ok, acá hay otro punto. Y es que lo más seguro es que se está refiriendo aquí, a lo que Santiago está hablando, a un abuso de juramentos en la iglesia del Señor. En el mundo, donde está lleno de mentira e intriga, a veces apelan, como cuando hacen juramentos y ponen la mano encima de la Biblia, apelan al nombre de Dios, porque dice, hay uno que es superior, que es testigo de lo que está pasando. Y si no lo cumplo, estoy bajo juicio de ese Dios. Es más, el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 144, dice que es una violación al 9º mandamiento. Cuando habla de la parte positiva y parte negativa del mandamiento, dice, debes promover la verdad. Pero por otro lado dice, debes apartarte de toda clase de mentira. La integridad. Pero también dentro de la iglesia podemos ver otra cosa. ¿Quién gobierna la iglesia? Dios. ¿Cómo gobierna Dios su iglesia? Por medio de su palabra. Y nos manda a nosotros a vivir en verdad y amándonos por encima o amándolo a Él por encima de todas las cosas. La pregunta ¿es necesario entonces de esa manera, como estamos viendo, jurar por Dios dentro de la congregación? O como estaba haciendo la gente en la diáspora, la iglesia de la diáspora, jurando por Dios, cuando debe haber esa relación
y esa veracidad por medio de la palabra de Dios. Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, ¿y qué cosa? Y la verdad. Y como sus seguidores debemos vivir de esa manera, de la manera digna en que hemos sido llamados. Santiago entonces les dice: mantén tu palabra, tu sí sea sí y tu no sea no. Porque al no ser veraces tendrás condenación de parte de Dios. ¿De qué manera? Dice: al quebrantar los mandamientos. Y nuevamente dice: el que quebranta un mandamiento se hace culpable de la ley. Y aquí tenemos algo bastante práctico para todos nosotros. A veces nos encontramos en situaciones un poco comprometedoras o pruebas difíciles. Y somos propensos a fluctuar, a desfallecer, a comprometer nuestra palabra. Y simplemente cedemos. Debemos cumplir en lo que hemos dicho y nos hemos comprometido, porque nuestra palabra, yo sé que eso se ha perdido hoy día, pero nuestra palabra es importante, nuestro compromiso es importante, porque llevamos el nombre de Dios en nosotros. Hay que mantener la palabra. Pero, sin embargo, hay casos en los cuales ha dicho que sí o ha dicho que no y viceversa, y debe llevar, si dijo que sí, puede decir que no, si dijo que no, después debe decir que sí, por el hecho de que está en juego el nombre y la honra de Cristo Jesús. Y de manera entonces que si usted dijo que sí y está en no juego el nombre de Cristo, debe decir: yo no puedo hacerlo porque eso deshonra el nombre de mi Dios, deshonra el nombre de mi Salvador. En ese tipo de situaciones entonces debemos evaluar y ver si eso viola o no la palabra de Dios o deshonra el nombre de nuestro Dios. Santiago continúa y dice: ¿qué hacemos? ¿Qué debes hacer en tiempos difíciles? Versículos 13 en adelante hasta el 16 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago entonces avanza en su exhortación y ahora se va a enfocar en un tema que es bastante frecuente y debe llevarnos a pensar en medio de la tribulación o en medio de nuestra vida diaria. Lo primero es, dice, oración en medio de la aflicción, el versículo 13. Él empieza de inmediato a decirle: si ustedes se encuentran en una situación o se encuentran en una prueba, ore al Señor. Y eso podemos verlo porque ya anteriormente Santiago ha apelado a orar al Señor por diversos motivos. Si usted ve capítulo 1, versículo 5, dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. No dice oración, pero dice pídale a Dios. ¿Cómo le pedimos a Dios? Por medio de la oración. En capítulo 4, versículo 3 dice que estaban orando mal. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en capítulo 4, versículos 9 al 10, les decía: humíllense delante de Dios, es decir, busquen el rostro de Dios en oración. Por lo que entonces aquí el autor les dice: en medio del dolor, en medio del sufrimiento, haga oración. Recuerde lo que ya él anteriormente les ha ido exhortando a la iglesia. Se quejan de todo, no lo hagan. Son impacientes, sean pacientes. Parece algo tan sencillo: estás triste, ora. Pequeñito, insignificante, pero realmente es profundo lo que él está diciendo. Es en medio de la prueba y la aflicción
que nosotros desviamos rápidamente nuestra mirada del Señor y buscamos resolver los asuntos a nuestra manera. No obstante, Santiago, al decir esto, dice: estás afligido, haz oración. Nos recuerda algo que usted y yo debemos procurar y practicar en cualquier momento, y más en esos momentos en que desfallecemos. Si usted recuerda, y lo leímos hace un rato en el boletín, lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo. Él dice que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios porque es nuestro Padre. Él nos oye. Y en medio de la oración dice: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Nos recuerda que la voluntad de Dios se hace arriba y se hace aquí. Cuando usted y yo entonces oramos, reconocemos que no hay nada que podamos hacer. Reconocemos que estamos en sus manos y reconocemos también que es Él quien nos fortalecerá y nos confortará en medio de la tribulación. Por eso decía, suena fácil. ¿Estás afligido? Ora. Pero por más fácil que suene, no es tan sencillo ponerlo en práctica. ¿O sí? Santiago sigue ahí en versículo 3 y dice: ¿estás alegre? Entonces hay un buen motivo para alabar. Esto es todo lo contrario. Cuando nos encontramos alegres, la tendencia es a olvidarnos de Dios. Pero sabe, aún en medio de cuando su barco está en las aguas tranquilas, la brisa está suave, las olas están suaves, hay motivos para alabar el nombre de Dios. En medio de la aflicción o en medio de la alegría, el nombre de Dios debe y tiene que ser glorificado. Él les dice entonces, y continúa, 14 y 15, en medio de la enfermedad, llama a los ancianos y oren unos por otros. Hay dos cosas importantes en estos versículos, y Santiago las menciona. Dice: llama a los ancianos y que le pongan aceite. Lo que él no está diciendo, Santiago no está apelando al don de sanidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, el aceite no cura. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el hecho de orar. Y era también una práctica antigua de poner aceite a aquellos que estaban enfermos. Si alguien lo hace, bueno, está bien, pero era una práctica también en este tiempo. Lo que realmente Santiago sí está buscando decir aquí es que si está pasando enfermedad, llame a los ancianos. Ellos intercederán al Señor por los enfermos. Él no está diciendo que no debemos orar los unos por los otros, sino que los ancianos, como responsables de la iglesia, ellos pueden usar las llaves del reino. Y de tal modo, dice, abran los cielos por medio también de la exposición de su palabra con el enfermo, y éste pueda ser sanado o no. Por lo que entonces no es solo pedir oración, sino también que en algunos casos, tendrá que solicitar que visiten al enfermo que está en cama. Los ancianos entonces irán, animarán, confortarán y en algunos casos escucharán confesión de pecados. Y dice, y el enfermo se sanará, porque hay consecuencias a veces por causa del pecado. Pero aquí la exhortación menciona acerca de los ancianos, pero no es solamente a los ancianos. Él dice, vemos versículo 16 que dice, también confiésense unos a otros, hablen unos con otros.
es importante la interacción de los unos con los otros. Versículos 17 y 18. Vemos que el apóstol usa un ejemplo, y ese ejemplo es Elías, como ejemplo de oración. Y aquí él entonces va a enfatizar un punto respecto a la oración, y él les va a decir, ¿saben, iglesia? ¿Saben, mis queridos hermanos? Les estoy diciendo que oren, anímense, están enfermos, bueno, llamen a los ancianos, alaben al Señor cuando están tristes, oren también cuando están tristes. Miren este ejemplo, él les dice. ¿Se acuerdan de Elías? Y vamos a ver lo que dice de Elías, y él les comenta allí. Usted puede leerlo en su casa, Primera de Reyes, capítulo 17 al capítulo 19, va a encontrar toda esta historia. Y el profeta Elías, él ora, y él dice, no va a llover. Y él dice, hasta que yo lo ordene. Capítulo 17, versículo 1. Y después de 3 años, ora nuevamente, pero esta vez sí va a caer lluvia. Eso está en capítulo 18, versículo 1. Pero cuando vemos esto con mayor detenimiento y nos ponemos a analizarlo un poco, surge una pregunta. ¿Era acaso Elías poderoso? ¿O era más espiritual que nosotros? Para ver esto debemos recordar que él era un profeta, él tenía un llamado en ese determinado momento, todo lo que estaba aconteciendo con Acab y Jezabel, así que su llamado también tenía que ver con algo de manifestación poderosa. Pero él seguía siendo un hombre común y corriente como usted y como yo, con debilidades, con fortalezas y temores. Y si no me cree, lea la parte donde él dice que Jezabel lo amenazó y él salió huyendo. De manera que, ¿por qué entonces Elías ora y no llueve? Y después ora y llueve. Eso no dependía de Elías, sino de Dios. La sequía y la lluvia no las mandó Elías. Él fue el instrumento humano para que el poder de Dios fuera evidente y desplegado y los israelitas dijeran, este es el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. No es Baal, es el Dios de Elías. El punto entonces de Santiago, así como que lo que mencionaba de Elías, dice, oró y hubo sequía. Y después ora y hay lluvia. Dice, siendo un hombre como nosotros, ¿no crees que si oras a Dios en tu prueba o en tu enfermedad, te va a escuchar? De manera entonces que Santiago anima a sus hermanos de la diáspora. Dice, confíen en el Señor. De esa manera debe ser demostrado. Y es por medio de la oración. Si Elías pudo orar de esa manera poderosa, ¿no podemos usted y yo orar de la misma manera? No mandaremos sequía ni nada de eso, pero la confianza en el Señor. Y lo mismo sucede entonces para usted y para mí. ¿No le parece? Declaramos que creemos en Dios y que Dios es bueno y todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. No obstante, hay que reconocer que en la práctica dudamos y desconfiamos de Dios. Desconfiamos de su poder. Pero aquí el ejemplo de Elías nos anima a que no importa lo que le pidamos a Dios, Él obrará poderosamente. Versículos 19 y versículos 20. Es lo último que Santiago va a mencionar. Y él dice, debes velar por tu hermano, debes cuidar
de tu hermano. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago va a terminar con la exhortación de ánimo o de animarlos y llevarse unos a otros hacia el Señor. En medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, desviar la mirada es lo sencillo, es lo que me ha escuchado decir. Pero se necesita del apoyo del uno con el otro. Dice, para no apartarnos, necesitamos depender totalmente del Señor. Pero dice, a veces necesitamos ese hermano o ese apoyo a nuestro lado. El apóstol le da una exhortación de velar y cuidar los unos por los otros en un amor fraternal en medio de cualquier circunstancia, si vemos el contexto. Y esto es totalmente consistente con lo que Pablo enseña en su teología. Porque él dice, el siervo del Señor, acompáñame a 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:24. Él dice, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es cierto que el contexto nos habla directamente de aquellos que están trabajando directamente en la obra. Pero hay un llamado a que nosotros debemos velar los unos por los otros y cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal. Y esto es bastante práctico para nosotros, porque si se le exige al que debe estar acá adelante, los que están abajo, cuando exigen, deben vivirlo, ¿o me equivoco? Entonces dice, quizás se arrepientan, quizás Dios le dé la oportunidad que se arrepientan para conocer la verdad. Corregir al hermano de su error. No solamente Pablo, no solamente Santiago dicen esto. Acompáñenme la epístola de Judas, allí justo antes de Apocalipsis. Realmente Judas es un poco más fuerte en sus palabras. Él viene exhortando de la falsa enseñanza. Versículos 20 al 23 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22 dice, a algunos que dudan, convéncelos. No dice conviértelos, convéncelos. A otros, salvad, rescatadlos, es lo que está diciendo, arrebátalos del fuego. Y de otros ten misericordia, aborreciendo aún la carne contaminada la ropa contaminada por su carne. Aquellos que persisten en la perversión y maldad y falsa enseñanza y pecado, dice, ten misericordia de ellos, ni siquiera levante juicio. Dice, ten misericordia. Sí, hay que tener una línea. Dice, aléjate aún de su ropa contaminada. Pero así, Señor, ten misericordia de ese que sigue en el error y persiste en el error. Vemos entonces que Judas dice lo mismo. ¿Qué vemos entonces? La urgencia que Santiago da en apoyarnos los unos a los otros.
en animarnos los unos a los otros en todo lo que estemos haciendo y pasando y atravesando. Pero por otro lado, ¿qué pasa si usted va donde su hermano y usted le dice: hermano, creo que lo que hiciste estuvo mal a la luz de las Escrituras? Considero que lo que has hecho es pecaminoso, y ese hermano o esa hermana no escucha. De su parte, puede estar tranquilo porque esa sangre ya no será sobre su cabeza. Su parte la hizo, pero ahora queda en las manos del Señor. Y a veces eso es mucho más difícil de sobrellevar. Porque si alguien persiste en su pecado, dice, el Señor tomará medidas. Concluyo entonces con el día de hoy. ¿Qué vemos aquí entonces con la epístola de Santiago o el capítulo que hemos visto el día de hoy? Él dice: debes orar en medio de la aflicción. Estás en tiempos difíciles, ora. No importa lo que estés atravesando, y aunque se vea sencillo, ora. Dice: ¿estás alegre? Canta al Señor, dale gloria y honra a su nombre, porque eso es lo debido. ¿Estás enfermo? Ya sea por enfermedad, ya sea por pecado, confiésalo, háblalo, llama a los ancianos. Hablen unos con otros para orar los unos con los otros como un solo cuerpo. Si tú piensas que no eres tan fuerte y tan poderoso para orar, recuerda a Elías, dice Santiago. Recuerda a Elías, un hombre como nosotros, pero oró poderosamente. Y hubo sequía por 3 años, y cuando Elías oró, llovió. No te olvides de cuidar a tus hermanos. No te olvides, porque somos un cuerpo. Una aplicación. Acompáñenme a la epístola de Primera de Juan. El capítulo 5, versículos 14 y 15, más que todo tiene que ver con la oración. Dice que usted y yo podemos estar confiados. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, todo aquel que pertenece al Señor está confiado, puede estar tranquilo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es posible que usted se preguntaba cuando mencionaba lo de Elías: pídale al Señor y Él le va a dar. Claro, Juan dice, de acuerdo a su voluntad. Y sabemos, versículo 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Sea lo que sea, mi querido hermano, usted puede acercarse confiadamente a Dios y pedírselo. Pero obviamente, ese sea lo que sea queda restringido, en un paréntesis allí, a todo lo que va de acuerdo a su voluntad. Dice, tenemos confianza, podemos pedirle. Eso es algo seguro, algo certero. ¿Sabe qué es más importante? Que Él nos escucha. Solamente quiero mencionar ahora, para cerrar ya lo que queda del libro. Y este libro empezamos el 17 de octubre de 2020. Hubieron varios lapsos de pausa y hemos terminado el día de hoy. Aproximadamente 13 domingos. Con hoy son 12 domingos que hemos visto la carta. Un libro práctico
que nos ayuda a ver la vida cristiana desde esa misma perspectiva, práctico, para demostrar aquella fe que hemos declarado. Y Él nos habla de diversos asuntos. Nos habla de cuando hay falta de fe, cuando necesitamos sabiduría. Habla asuntos de aquellos que estaban haciendo acepción de personas. Él les dice no sean oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Él les da el ejemplo de Rahab y de Abraham como ejemplos de fe. Y Él va a detallar todo eso. Te lo puede ir viendo a lo largo de los 5 capítulos. Pero Santiago es una muestra de que usted y yo todavía tenemos un largo camino por recorrer en nuestra vida cristiana. Pero solamente por la asistencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, en nuestras vidas nosotros podremos cada día ir caminando en su verdad. Si usted contrasta cuando empezamos o cuando llegó, lo dejo con esta pregunta. ¿Considera usted que Santiago ha tenido un efecto benéfico, es decir, en crecimiento para su vida? ¿O ha sido un libro más en su lista? Espero que haya sido, como lo ha sido para mí, de crecimiento y demostrarnos que todavía hay mucho por hacer. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder terminar esta carta el día de hoy. Padre, ha sido tu misericordia, Señor, y tu gracia que hemos podido llegar a esta meta. Padre, también te pedimos por cada uno de los presentes, Señor, y esto que hemos meditado el día de hoy, Señor, respecto a la oración, poder recordar, Padre, en este ejemplo de Elías, Señor, que más que simplemente buscar ser como Elías, eres tú quien estaba detrás de todo y eres tú en quien debemos confiar. Gracias, Padre, y también fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida diaria, a que podamos depender cada día más de ti, Señor, y también fortalecer nuestras vidas en este aspecto de la oración. Gracias, Padre, por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.